Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por asistir. Lo que vamos a hablar hoy es un tema que yo lo considero crítico para entender el cristianismo, que es básicamente la conexión entre el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento a través del mensaje de Jesús. Y la forma más fácil de introducir este tema es tomar en cuenta que Jesús habla hace 2000 años a personas con mentalidad y con religión diferente de lo que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, cuando nosotros hoy hablamos y leemos la Biblia, la leemos con una mentalidad y con una realidad diferente. Perdona que te interrumpa, pero hay alguien ahí hablando que no nos deja escuchar bien. Hay una persona que está hablando. Cami, porfa, para cerrar micrófonos. Todos los micrófonos están cerrados, el único que está activo es el de Judy. Ahora sí. Entonces, yo creo que hay una época en el cristianismo que básicamente es el año 30 a 33, que es cuando Jesús habla en el Galilea, que es crítico para entender el mensaje del cristianismo en realidad. Y el cristianismo hoy en día es una de las religiones más importantes, impactantes y espirituales que existen. Y ese mensaje fue creado en tan corto tiempo, que es el año 30 a 33. Entonces, para entender el mensaje de Jesús, hay que entender, como siempre lo digo, hay que entender a quién le habló, cuál es la mentalidad de esa persona, cuál es la religión de esa persona, y qué hay en el mensaje de Jesús que esas personas lo aceptan y no lo rechazan. Es decir, yo, y siempre lo digo, yo ahora puedo darles una conferencia fascinante sobre el budismo, ¿está bien? Y como gente culta que le gusta saber sobre cosas que pasan en el mundo, me van a escuchar, porque es tema interesante, se llama conocimiento general. Y voy a ser súper interesante, les voy a hablar 1 hora del budismo, de los principios del budismo, y realmente van a encontrarlo interesante. Y luego de esa hora me van a decir, gracias Judith, adiós. Eso que les interesa no quiere decir que tiene que tocarles la vida o tiene que cambiarles la vida. ¿Cuántas veces escuchamos cosas súper interesantes y lo tomamos como algo interesante y no más adelante? Y lo interesante es que el mensaje de Jesús está hecho y está dirigido a ciertas personas que la quieren escuchar y van a ser impactadas. Y yo siempre digo que el mensaje de Jesús en el Galilea, había gente que necesitaba y quería escucharlo. Y yo siempre digo que el maestro va a aparecer cuando el estudiante está listo. ¿Cuántas veces escuchamos cosas interesantes, pero no estamos listos para escucharlos y nos entra por un oído y nos sale por el otro? El mensaje de Jesús llega en un momento donde el judaísmo estaba en una crisis espiritual muy grave y Jesús viene a darles una esperanza, les viene a dar luz. No viene a decirles tienen todos los que son, sino mejoren y sean más de lo que son ahora. Y para entender a qué viene Jesús y qué viene a mejorar, hay que entender esa conexión tan especial entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Puede ser que lo que diga ahora no es muy claro, va a quedar extremadamente claro enseguida. Entonces, segundo, ¿por qué no me pasa? Ok. Entonces, Perdóname, Judy, dicen que se escucha bajito. De pronto si te acercas un poquito más al micro. ¿Me escuchan mejor ahora? Yo te escucho perfecto. También es que, por favor, ojalá si pueden usar audífonos, sería bueno. Yo te estoy escuchando perfecto, pero no sé los demás. Sí, yo también te escucho a vos perfecto, muy fuerte. Entonces, quería como un poco hacer un orden general. Este es el mapa de Israel en los tiempos bíblicos. Estamos viendo los puntos de referencia, entonces se puede ver Jerusalén. Y hoy en día no estamos hablando para nada de Jerusalén. Ya sé que Jerusalén se trata de lo principal que te digo, Israel, Jerusalén, Jesús. Es como una conexión, pero la verdad, Jesús casi nunca estuvo en Jerusalén. Estuvo al 8º día cuando le hicieron la circuncisión, estuvo en Jerusalén cuando tenía 13 años, cuando hizo el bar mitzvah, que es la ceremonia del joven judío, cuando leyó en el templo y se perdió en el templo,
y después, desde los 13 años hasta los casi 30 años, sabemos casi nada de su vida, y a los 30 años habla en la sinagoga de Nazaret, y la gente lo echa diciendo que no hay profeta en su ciudad, y dejando Nazaret más o menos a los 30 años, que es el año 30, va a irse al mar de Galilea, y el mar de Galilea está en el norte, del año 30 a 33, y en el año 33 va a regresar a Jerusalén. Quiere decir que cuando estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando de épocas muy cortas. La circuncisión, el bar mitzvah y Semana Santa. Eso es lo único que estamos hablando. Parte de eso, la mayoría de su vida, digamos casi el 90%, va a pasarla en el norte, y eso tiene una razón clave, ¿está bien? Entonces, todo lo que vamos a hablar hoy está centralizado en el mar de Galilea. Nazaret está viajando a 40 minutos del mar de Galilea, ¿está bien? Entonces, a entender mejor la geografía, entonces este es el mar de Galilea. Miren, este es el monte Tabor, que vamos a hablar del hoy también, y este es Nazaret. Esta es toda esta zona del lado izquierda, es la zona del Galilea, ¿está bien? Miren, esta es Magdala, Capernaum, ¿está bien? Entonces, hoy nos vamos a centralizar en el mensaje de Jesús, 3 años de su vida en el Galilea. Y para que vean exacto dónde está Caná, miren, si esta es Nazaret, donde Jesús, que está en el círculo rojo, un poquitito a la derecha hay un pueblito súper pequeño que se llama Caná. Y voy a abrir la conferencia con Caná de Galilea. ¿Por qué? Porque ahí Jesús, en forma oficial, abre su ministerio, el primer milagro o señal que va a hacer Jesús, que es transformar el agua de purificación en vino. Ahora, muchas veces cuando tengo grupos y los llevo a la iglesia, entonces les pregunto, ok, bien, entonces, ¿cuál es la historia detrás de este evento? Entonces Jesús atiende una boda y se termina el vino, ok, y entonces transformó agua en vino. ¿Y qué más? ¿Qué hay ahí que realmente es tan increíble que va a abrir el ministerio de Jesús? Es solamente eso que transformó agua en vino. Y ahí le digo a la gente que si realmente quieren entender lo profundo, lo increíble y lo misterioso que es ese evento, hay que leerlo con diferentes ojos. Ojos judíos. ¿Suena raro? Lo van a entender en un segundo. Esta es la boda de Caná. ¿Está bien? Pueden ver más o menos la escena. La gente no se sentaba en mesas y no se sentaba en sillas, se sentaban en el piso con una mesa bajita. Así también fue en la última cena, que es la Eucaristía. Lo increíble de Caná de Galilea es que realmente se encontró la sinagoga. No se olviden, Jesús fue invitado a la boda de Bartolomeo, que es una boda judía. Entonces, aquel entonces, las bodas se las celebraban en una sinagoga. Caná era un pueblo judío. Y lo impresionante es que se encontró 100% la sinagoga. No creo, me parece, al estilo puede ser, sino 100%. ¿Y cómo se sabe? Porque cuando se excavaron esta zona se encontró un mosaico, y ese mosaico, que está escrito en arameo, la lengua oficial de los judíos, la lengua diaria de aquel entonces, está escrito que esta sinagoga fue donada por tal y tal en beneficio del pueblo. Entonces, pueden ver en esta foto acá abajo que estas son las ruinas de la sinagoga, y sobre la sinagoga se construyó una iglesia católica que tiene diferentes épocas, y esta es la última época, una iglesia linda, chiquita, que está revistiendo el primer lugar en cual Jesús manifiesta su gloria. Entonces, ¿qué pasa realmente acá? Esto es un poquito, es realmente chiquita, la gente cree que es algo enorme, pero no, es una iglesia chiquitita en un barrio muy junto, y acá cuando se entra y se bajan los escalones a la parte antigua que es la sinagoga. Me gustaría, antes que entremos en el texto, que traten de visualizar
lo que es una boda hace 2000 años. ¿Está bien? Es un video muy cortito de 1 minuto y medio para que entren en el ambiente de cómo realmente era una boda hace 2000 años. Sandra, hola. Qué pena, ¿el video no tiene audio? ¿Aló, Judy? Ok, igualmente si no escucharon el audio, era más que nada que se hizo una boda en Caná y la madre de Jesús y los discípulos estuvieron ahí también y de repente se termina el vino. La idea de este video era más que nada que se traten de imaginar cómo era una boda hace 2000 años. Y vamos a ver qué dice el texto y a través del texto vamos a poder entender mejor a lo que estoy tratando de llevarlos. ¿Está bien? Entonces, lo interesante en este texto es que de los 4 evangelios, solamente el evangelio de Juan habla de las bodas de Caná. Mateo, Marcos y Lucas no mencionan las bodas de Caná para nada. Entonces, voy a leer de Juan 2, versículo 1 a 11. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba ahí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, no hay más vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Habían ahí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en su ceremonia de purificación. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Esta era la primera de sus señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum. Antes que voy a hablar de esto, me preguntaron varias gentes qué versión de la Biblia uso. Ya sé que va a sonar súper raro, la Biblia no la leo en español, la leo en hebreo. Entonces, muchas veces cuando estoy buscando traducciones, simplemente busco la traducción más cerca al hebreo, porque las traducciones a otras lenguas y se hicieron en diferentes épocas, utilizando lengua cotidiana de acuerdo a esa época. Entonces no me interesa tanto la versión, sino me interesa que realmente se acerca a los escritos hebreos, ¿me entienden? Así que New King James y hay otras versiones, todas son lindas, pero muchas a veces pierden ciertas palabras y se pierde el significado completo. Entonces cuando les leo algo de la Biblia, básicamente estoy leyéndoles lo que yo considero, tomando en cuenta que mi lengua materna es el hebreo, lo más cerca al hebreo, que es el hebreo bíblico, por cierto. La Biblia en Israel nunca fue traducida a un hebreo cotidiano de nuestros años, lo seguimos leyendo en la lengua bíblica y la entendemos la lengua bíblica. Igualmente, como pueden ver, subrayé 12 frases en este texto. Y antes que les voy a decir por qué subrayé estas 2 partes que realmente van a explicar todo este evento, entonces cuando estoy con la gente en la iglesia, entonces les pregunto, ok, entonces, ¿cuál es la idea de este evento? Entonces la gente me dice que Jesús quiere decir que Jesús es atento a nuestras necesidades, ¿verdad? Que el mejor vino lo cuidó para hasta el final, es decir, Jesús es el mensaje mejor, ¿verdad? Pero ¿qué más? Digo, ¿qué profundidad tiene esto? Transformar agua en vino no tiene tanta profundidad. Más que nada, ok, wow, hermoso, pero ¿qué más? ¿Cuál es el mensaje de Jesús acá? Que es atento a nuestras necesidades, lo va a hacer todo el tiempo, desde el día que habla,
es todo sobre estar atento a nuestras necesidades. Y lo hace cuando cura a los enfermos, a los paralíticos, pero ¿qué hay en este texto que es 100.000 veces más profundo? Y la mayoría de la gente ni se da cuenta, por eso lo tuve que subrayar. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y ahí llegan las dos preguntas. ¿Cuál es el tercer día de la semana? Entonces ahí la gente empieza a preguntar. Lunes, martes, miércoles, miércoles. No, domingo, lunes, martes. ¿Martes o miércoles? Entonces la respuesta es martes. En el judaísmo la semana comienza el martes. Sábado, el Sabbat, es nuestro día de descanso. Quiere decir que el escrito empieza con algo muy raro, que nos dice exacto en qué día ocurrió las bodas de Caná. Y uno debe preguntarse por qué es tan importante en qué día ocurrió. Si ocurrió el lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, ¿realmente importa? ¿Va a cambiar el significado del evento de transformar agua de purificación en vino? La respuesta es sí. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿qué en ese tercer día que era tan importante mencionarlo en diferentes de otros días? Porque cuando Jesús va a curar a la suegra de Pedro en Capernaum, ¿nos dice el día? Cuando está en Betesda y cura a los paralíticos y los enfermos, ¿nos dice en qué día? Cuando calma la tempestad en el mar de Galilea y otros millones de eventos que hace, ¿nos cuentan los días? No. Y justo en este evento es tan importante decir al tercer día de la semana. Y yo conozco mucha gente que dice al tercer día no te cases ni te embarques, como es un día de mala suerte. Entonces espero que después cambien la idea al 100% porque van a enterarse qué significa el tercer día y por qué es tan importante mencionar que este evento fue al tercer día de la semana. La otra parte es 6 tinajas de piedra. Es tan importante decir de qué material son esas tinajas, si es de cerámica, de vidrio o de piedra, va a cambiar que era agua de purificación. No, ¿sí o no? Sí, importa y mucho. Entonces, cuando estamos hablando de este evento, la transformación del agua en vino se minimaliza en comparación al entendimiento de por qué el tercer día de la semana. Y pregunta 2, ¿por qué es importante mencionar de qué material estaban hechas las tinajas de piedra? Si queremos entender qué significa en el judaísmo el tercer día de la semana, entonces tenemos que volver al libro de Génesis, a ver qué nos dice Génesis, qué pasa en el tercer día de la semana. Entonces, respuesta número 1, el tercer día de la semana, Génesis 1, 9 a 13. Vamos a ver qué pasa en la creación del mundo en el día 3. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. El 10% capital y el 3 de enero y el 31 Hola. de mayo del 2021 Adela, Adela. Señora Adela, para realizar el pago se podrá de Cami, manera por favor, los presencial, con silencios. pico y cédula o de manera virtual en la página web de la Secretaría de Hacienda. Ok. Entonces, comencemos de nuevo. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco, Dios lo llamó tierra, y al conjunto de agua lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierba que dé semillas, y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierba que da semilla, árboles que dan su fruto con semilla, todo según su especie. Y Dios consideró que este día era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Entonces, los invito después, que les va a tardar exacto 1 minuto y medio, a leer este capítulo número 1,
que es la creación del mundo. ¿Y cuál es la cosa tan interesante que pasa el tercer día de la semana? El tercer día, el primer día era todo eso explosivo, los materiales todos mezclados, y el segundo día se divide en la tierra del cielo, pero aún todos los materiales que uno puede imaginar aún están mezclados. Y en el tercer día va a pasar algo muy interesante. Este tercer día está dividido en dos partes. La primera es que lo seco se va a separar de lo mojado. Quiere decir mares y tierras. Y la segunda parte de este día es poner frutos y comida sobre esa tierra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el tercer día es la infraestructura de la vida. Y fíjense otra cosa más interesante. Si van a leer el libro de Génesis, capítulo número 1, Dios creó el mundo en 6 días, o 6 etapas, y la séptima va a descansar. Y cada día, sin excepción, inclusive la creación del hombre, Dios crea, ve que todo está bien y considera que era bueno. El único día de la semana, el único, y los invito a leerlo, que Dios le va a dar doble bendición, es el tercer día. El único día de la creación que se detiene en el medio, que es primera parte, separación de tierra y agua, y dice que era bueno, y segunda parte, que pone semillas, frutos y árboles, segunda parte, es el tercer día. El único día de la semana que Dios se va a detener 2 veces para estar seguro que su creación está perfecta. ¿Y por qué? Porque les dije, este día es la infraestructura de la vida. La primera parte separa la tierra del agua. Si no le va a separar en forma perfecta, los animales se van a ahogar y los peces se van a secar. Y segunda parte. Señora ¿Y Adela, cuál es por el favor. micrófono, mija, para apagarlo? Es el botón donde te aparece un micrófono. Gracias. Y la segunda parte, después que se asegura que lo seco está seco y lo mojado está mojado. Bueno. La parte izquierda, por favor. Entonces, y la segunda parte de la creación, no solo se da cuenta que lo seco está seco y lo mojado, sino también da la forma de existencia, que es los frutos, las semillas y los árboles. Eso quiere decir que el tercer día tiene que ser perfecto, porque si el tercer día no va a ser perfecto, los animales no van a tener su hogar, y también si van a tener su hogar, no van a tener lo que comer. Por eso es el único día de la semana que Dios va a detenerse, va a chequear y va a reconfirmar. Y ese es el único día de la doble bendición, la infraestructura de la vida. Porque después, ¿qué va a llegar? Peces y aves, cuarto día. Quinto día, los animales. Y el sexto día, la creación del hombre. Y el séptimo, descansa. Quiere decir que el tercer día, si no hace perfección, toda la cadena de la evolución humana y de los animales y los peces y las aves va a quedar en ruina. Entonces, por eso el tercer día es tan importante. Entonces, hablando de este día, ¿qué es tan importante para nuestro texto de las bodas de Caná? El tercer día de la creación es la infraestructura de la creación de la vida, ¿verdad? ¿Y qué es exacto el matrimonio? La infraestructura de la creación de una nueva vida. ¿Por qué nos casamos? Podemos tener hijos también sin casarnos, eso nadie no lo puede negar y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué nos es importante casarnos? Para hacerlo bien, para hacerlo amparados bajo de la bendición de Dios, para hacerlo en forma correcta, porque también los animales y las aves tienen hijos. Lo hacemos para hacerlo como Dios manda. Y si se hace las cosas bien, si la estructura es sólida, sana y buena, todo lo que va a seguir, que es el hogar, la familia y los hijos, van a ser bendecidos por un buen cimiento y buenas raíces. Entonces, los judíos consideraban el tercer día un día con doble bendición, un día en cual yo acepto que yo soy un
microcosmos de una creación, de un nuevo mundo, una nueva vida. Como Dios creó al mundo, yo ahora bajo de la bendición de Dios voy a crear una mini vida pequeña y lo voy a hacer al tercer día identificándome que como a Dios le era tan importante verificar en forma doble que lo que voy a hacer está bien, yo también estoy siguiendo los pasos de Dios en mi creación pequeña al tercer día de la semana. Entonces, ¿cómo esto tiene que ver con Jesús? Porque Jesús es una nueva creación, un nuevo comienzo. Jesús abre su ministerio al tercer día de la semana en una boda. Quiere decir que todo se está mezclando en un comienzo. El comienzo es el tercer día. El agua y el vino es solamente el postre, por decir, ¿está bien? La idea es que Dios en Génesis creó el tercer día como la infraestructura de la vida. La boda es la infraestructura humana de dar bajo del amparo de Dios una nueva vida. Jesús utiliza eso nuevo, esa infraestructura, esa nueva vida para anunciar un nuevo ministerio, un nuevo mensaje de Dios. Dios al tercer día creó la infraestructura para una vida física. Yo, Jesús, anuncio mi ministerio en un tercer día, en una boda, para anunciar el comienzo de un ministerio espiritual, siguiendo los pasos de Génesis de la infraestructura física. Todo eso se mezcla y esa es la belleza de ese mensaje y de tanto hablar de una cosa simple como el tercer día de la semana. El tercer día de la semana, físico a lo espiritual a través del mensaje de Jesús a los seres humanos durante una boda, que su objetivo es dar a luz bajo el amparo de Dios. Por eso es tan importante entender las raíces de este evento, una boda judía dedicada intencionalmente a Dios en un tercer día, y Jesús utiliza estos dos ingredientes para abrir su ministerio público frente a todos, transformando agua de purificación en vino. Y la segunda parte que estaba escrita, que esto es bastante interesante también, está escrito: habían ahí 6 tinajas de piedra preparadas para las purificaciones de los judíos. Y siempre pregunto, ¿realmente es tan importante saber de qué material estaban hechas? Si era cerámica o vidrio, no es igual de importante. Súper importante. Y acá entramos en las leyes judías. Y esto es importante porque esto es para dar énfasis que Jesús realmente va a atender una boda judía, porque no se olviden que habían muchos pueblos alrededor de Capernaum y Caná de Galilea que no eran judíos. Por decir, Tiberíades era una ciudad romana pagana. Les muestro acá fotos de tinajas de piedra que excavaron de hace 2000 años. ¿Y cuál es el tema de la piedra? Que la piedra, a través del espiritualismo judío, no absorbe impurificación, espero que lo dije correcto. Quiere decir que acá entramos en otro tema que se llaman leyes kosher. Kosher quiere decir las leyes de lo permitido y de lo no permitido. No sé si escucharon o vieron las leyes kosher que se basan a base de la Biblia. En Deuteronomio 14:21, no coman ningún animal que muere por sí solo, porque ustedes son un pueblo consagrado al Señor su Dios. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Es decir, que en el judaísmo es importante y es prohibido mezclar carne con leche. ¿Por qué? Porque está escrito, no cocinen cabrito en la leche de su madre. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Jesús mantuvo esas leyes hasta el último momento. Entonces, ¿por qué es importante lo que digo? Porque si se celebraba
la boda en una sinagoga se celebraban todas las fiestas y todos los eventos, la circuncisión al 8º día del varón judío, el bar mitzvah a los 13 años, la boda, las fiestas, y se servía ahí comida. ¿Y por qué es importante lo que digo? Porque los judíos religiosos practicantes cuidan estas leyes hasta hoy en día, y primero que no mezclan carne y leche, es decir, si como carne, tengo que esperar los más que observan 6 horas, luego hay que esperar 3 y luego hay que esperar 1 hora, depende, pero sí está el tema de esperar. Entonces, si como carne, tengo que esperar un tiempo para comer leche, y al revés, si como leche, tengo que esperar un tiempo para comer la carne. Quiere decir que tiene que haber separación absoluta entre carne y leche a través de esta frase. Y no solamente la separación de carne y leche, sino en Levíticos 17:11 dice: cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes come cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo, porque la vida de todo ser vivo está en la sangre. Quiere decir que no solo hay tipos de carnes que podés comer y no comer, como por ejemplo el cerdo es súper prohibido en el judaísmo, sino que es prohibido comer la sangre de un animal. Judy, qué pena Después contigo, que se mata. discúlpame. Qué pena contigo, es que alguien rayó la pantalla y para borrarla necesito quitarte la compartida de la pantalla, un segundito, y la puedes volver a compartir en un momento, por favor. Qué pena contigo. Sí. Discúlpame. Listo, ¿la puedes volver a compartir, por favor? Sí. Qué pena contigo, muchas gracias. Jonathan. Ok. ¿Está Listo. bien ahora? Sí, ya. Ok, entonces como les decía, no solo que no se puede, hay tipos de carne que no se puede comer, y eso lo vamos a hablar en la parte número 2, que es fascinante, que es la visión de Pedro en la ciudad de Jope, cuando tiene esa visión con los reptiles. Y ahí vamos a hablar de qué tipos de carne realmente se puede comer o no, que el mismo Pedro se asombra, sino que también es prohibido comer la sangre del animal. Entonces, cuando se mata el animal, se lo tiene que, la carne, dejar en sal, porque la sal absorbe la sangre. ¿Por qué les cuento todo esto? El judío de hace 2000 años, hoy en día hay judíos que practican, judíos que no practican, yo no practico, hay gente que sí practica. Aquel entonces todos practicaban, más o menos todos practicaban. Y como les dije, la sinagoga es un lugar que hospedaba muchos eventos. Eventos como la circuncisión y el bar mitzvah, que es la edad de 13 años, donde Jesús se pierde en el templo, que se servía lácteos, y bodas que se servía carne. Antes de cualquier comida, el judío debe purificarse las manos, acto de limpieza, sin entender de limpieza, porque nadie no entendía hace 2000 años de qué es ser limpio y qué es contagiarse, como hoy sabemos. Se dice en la Biblia que hay que purificarse las manos antes de comer. Y como la sinagoga es tan estricta, no querían que haya el riesgo de mezclar carne con leche al tocar platos o cosas a donde se servía comida. Y a través de la Biblia, el único material que no absorbe lo diferente que pones en el plato es la piedra. Entonces, normalmente, los vasos de purificación, miren, un segundo, ¿por qué no pasa? Ok, un segundo. Entonces, pueden ver este vaso acá, tiene 2 manijas. Entonces, con una manija, digamos, a ver, ¿por qué no me veo? Ok, entonces, digamos, este es mi vaso, ¿ok? Entonces, tengo el vaso, ¿ok? Entonces, lo lleno de agua y agarro esta mano y hago 1, 2, 3. Y con la mano purificada, 1, 2, 3. Y mis manos estaban purificadas para comer. Y en todos los lugares, y en todas las sinagogas, inclusive en el evento en cual Jesús transforma el agua en vino, había este tipo de vasos, y justo esta agua Jesús va a transformar en vino, agua de purificación, ¿me entienden? Porque hay gente que cree que es agua para tomar, la gente casi que no tomaba primero agua aquel entonces, y más que eso, tomaban vino, y en otros países como Europa, cerveza. Pero aquel entonces quiere decir que, para resumirlo, estos vasos de purificación eran de piedra para dar énfasis que el evento era en una sinagoga, y al tercer día, para dar énfasis
que Jesús abre su ministerio tomando en cuenta que es el tercer día, una nueva infraestructura espiritual en una boda que va a dar vida, diciendo, yo soy la nueva vida. Haciendo resumen de todo esto, espero que entiendan ahora lo importante que es el tercer día de la semana y realmente por qué Jesús va a abrir su ministerio en una boda y por qué transforma el agua de purificación en vino. Eso lo vamos a hablar mañana en la última cena, cuando vamos a hablar del significado del vino en el judaísmo y cómo Jesús va a transformar la relación entre Dios y el ser humano a través del vino. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es, no es un spoiler, sino diciéndoles que hay mucho más para esto, pero por ahora lo que ustedes tienen que recordar de este evento es que es el tercer día de la semana, una boda judía, tomando en cuenta que hay una énfasis que es judía a base de las tinajas de piedra, y que justo el agua de purificación va a ser transformada en vino de beber. ¿Y por qué vino? Y el mejor vino, eso es obvio, porque lo mejor va a venir al final, que es la venida de Jesús. Pero ¿por qué vino exacto? ¿Y qué significa el vino? Que ese es uno de los temas más fascinantes. Lo vamos a hablar mañana, cuando ahí vamos a entrar a profundidad al significado del vino y el pan en el judaísmo y que Jesús va a transformar a esos ingredientes. Para hacer un resumen chiquitito, pueden ver entonces McDonald's kosher, Coca-Cola kosher, todo tiene su versión kosher, y las casas religiosas ortodoxas, porque hay que separar carne y leche, inclusive, miren, tienen dos, yo digo pileta, no sé cómo se dice, para lavar las manos en Colombia. Entonces, esta es más light. Los más observadores, los ortodoxos, los que se visten de negro, van a tener separados de los dos lados de la cocina, con dos lavaplatos, y acá en los placares van a tener todo lo de carne y todo lo de leche. Inclusive en las casas van a tener dos hornos, para que por desgracia no se mezcle la carne y la leche, y van a tener tenedor, vasos, cuchillos, todo en separado, para que entiendan la gravedad y la importancia de lo que acabo de decirles en Levíticos, no cocinar el cordero en la leche de su madre y que el alma corre en la sangre. Y eso es algo súper importante, porque ¿qué Jesús dice? La sangre de Jesús será protección sobre nuestras vidas. Jesús va a sacrificar su cuerpo y su sangre por nuestras vidas. Y está escrito en la Biblia que la vida corre en la sangre. Todo está escrito ya. Simplemente hay que hacer la conexión correcta. Luego de las bodas de Caná, ya pasan 45 minutos. Entonces vamos a terminar con este evento. Entonces, vamos a volver. Entonces, luego de las bodas de Caná, Jesús va a dejar Caná, que pueden ver que es cerca, y va a irse a Capernaum. Capernaum en hebreo se dice Kfar Nahum. Kfar es pueblo, Nahum, un nombre. Como yo me llamo Judith, él se llama Nahum. Más o menos esa es la historia, ¿está bien? Este es el pueblo de Capernaum, como sería hace 2000 años. Pueden ver que hay acá 3 lugares importantes. La sinagoga, ¿ok? Esto es la parte central del pueblo, la municipalidad, si quieren llamarla. Y acá, ¿ven este cuadrado? Esto es como, digamos, esto sería más o menos entre 10, 20 años después de la crucifixión de Jesús, el complejo donde Jesús se va a quedar, que es la casa de la suegra de Pedro. Y pueden ver la orilla del mar de Galilea, que era una zona de pescadores. Entonces eso es como es hace 2000 años. Esto es como es hoy en día. Fíjense, entonces la sinagoga, ¿ven? Las casas de la municipalidad o algo así, y el complejo donde Pedro, Jesús, la suegra de Pedro vivían. Entonces, 1, 2, 3, y volvamos atrás, 1, 2, 3, orilla del mar, ¿ven?
simplemente es como dada vuelta la foto. Esto es Capernaum hoy en día, el mar de Galilea, y miren lo que dice los escritos. ¿Qué va a pasar en Capernaum? Que ese es como capítulo número 2, que con él vamos a terminar hoy, que tiene que ver con el mensaje de Jesús. Es decir, si en las bodas de Caná dice Jesús, yo soy el comienzo, soy el nuevo tercer día, soy la nueva vida, el comienzo, en Capernaum Jesús va a dar el camino. En Marcos 6:30 a 44, uno de los eventos más famosos que todos conocen, la multiplicación de los panes y los peces. Entonces se dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que había hecho y enseñado. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, ese es un lugar desértico y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos y se compren algo de comer. Entonces, ¿qué Jesús dice? Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Después de averiguar, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces mandó a la gente de sentarse por grupos sobre la yerba verde. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran. También repartió los 2 pescados entre todos. Y comieron todos, y los discípulos recogieron 12 canastos llenos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Eso sin tomar en cuenta las mujeres y los niños, que naturalmente los acompañaron. Así que este evento era masivo, era casi 10.000 personas. ¿Está bien? Ahora, una de las preguntas que siempre pregunto a la gente, ¿cuál es el pez de la multiplicación? Y es un pez que ustedes conocen muy bien, y es un pez que se llama tilapia. ¿Y cómo sabemos que es la tilapia? Primero, porque vamos a volver a la Biblia. No solamente no se puede mezclar carne con leche, y vamos a hablar mañana de reptiles en la visión de San Pedro, y tampoco se puede comer cerdo, que es algo que me imagino que saben, sino tampoco se puede comer cualquier fruto de mar. Y está escrito específicamente en Levíticos 11, todo lo que en las aguas no tenga aletas ni escamas, les será abominación. Shrimps, calamari, oysters, todas esas cosas ricas, no, prohibido. ¿Por qué? No porque la Biblia les quiere arruinar el apetito, es muy rico todo, sino porque hace 2000 años el conocimiento de higiene no era algo conocido. La gente no entendía que es un pez enfermo, que es un pez sano, y comer un pez que no es sano puede ser muy venenoso al cuerpo. Básicamente esto no es ley mata mi apetito, sino es ley de mantenerme sano. Y la forma de saber si un pez es sano es normalmente cuando lo oles y si sus aletas y escamas brillan del mismo color. Entonces es simplemente ley de protección. Hoy en día, obvio que no hay ese miedo, hoy todo está bien monitorado, aquel entonces no era así, ¿está bien? Era ley de protección. Entonces, pueden ver este mosaico. Este mosaico se encontró en la orilla del mar de Galilea, lo que es hoy la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces, que se puede ver claramente que tiene 2 aletas y escamas. En otras palabras, es el pez de la tilapia. Entonces, la multiplicación de la tilapia. Ese era el pez que se utilizó. Eso es solamente para que entiendan que hasta las cosas más mínimas hay que preguntarlas. Entonces, la pregunta era, realmente, voy a volver atrás, ¿cuál es el significado de este evento? Entonces, vamos a hacer una aclaración. Cuando decimos lugar desértico, no está hablando del desierto, del Sahara. Está hablando simplemente un lugar que está un poquitito lejos de Capernaum. Caminando, volví hasta el pueblo. Tienen que entender, Jesús habló 3 años. No es la primera vez que la gente lo sigue y no es la última vez que Jesús les dice gracias, buenas noches y se van a su pueblo. Entonces, la gente tenía hambre, obvio.
habló, era tarde, la gente tenía hambre, y ayer, antes de ayer, hace un mes, y un mes después les decía, gracias, váyanse a sus carpas, sus pueblos, no sé a dónde, y vayan y coman. Y justo ese momento, específicamente, Jesús decide no despedirlos, sino multiplicar la comida para todos coman. Cuando estoy en Capernaum, siempre le pregunto a la gente, entonces, ¿cuál es la historia detrás de este evento? Entonces la gente dice, Jesús tenía compasión de las personas. Eso es verdad, eso fue siempre. Menos tenés en la tierra, más tenés en el cielo. Ok, verdad. ¿Y por qué Jesús hace este evento? Todos los días la gente tenía hambre al final, si hablaba a la tarde. Es como yo voy a la universidad de las 5 hasta las 9 de la tarde, a las 9 me agarra hambre. Entonces, todos los días voy a la universidad, entonces justo en este día el profesor me da de comer. ¿Por qué? Porque ayer no tenía hambre, pasado mañana no voy a tener hambre. Entonces, no se trata de eso, se trata de algo diferente. ¿Está bien? Y me adelanté un poquito, y entonces ahí siempre hago esta pregunta. Y es hermosa. ¿Cuándo en el Viejo Testamento se acuerdan que Dios le dio comida milagrosa al ser humano? Entonces, la respuesta es el maná. Que el pueblo de Israel siguió a Moisés saliendo de Egipto, de la esclavitud, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, siguió al líder Moisés, cruzó el desierto del Sinaí, y ahí, si nadie no te da de comer, en 24 horas desapareces, y Dios les dio el maná, que era el pan milagroso, pan, ave, no se sabe exacto qué era el maná, aunque el maná es una palabra en arameo para pan. Y ese maná sostuvo a los hebreos 40 años en el desierto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y luego cuando llegaron a la tierra prometida, ¿qué van a formar? Los 12 tribus de Israel. Acá está lo que he escrito, dije, hablamos del pez, esto es lo que dice el maná. En Éxodo 16, y dijo Moisés, esto es lo que Dios ha mandado, llena un canasto de él y guardalo para vuestras descendientes, a fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto cuando yo los saqué de la tierra de Egipto a la tierra de Israel. En Éxodo 33 dice, yo les aseguro que esa tierra será para sus descendientes, es tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Quiero que se fijen algo muy lindo acá. No se trata de la alimentación física, eso de transformar, multiplicar los peces y el pan es muy lindo, pero el mensaje es 1.000.000 de veces más profundo del tema del hambre físico. Jesús está dando respuesta a un hambre más importante que se llama el hambre espiritual. Traten de visualizar esto, ¿está bien? Miren. Moisés, Jesús, ¿ok? El desierto del Sinaí, un lugar desértico fuera del pueblo de Capernaum, ¿ok? El maná, la multiplicación de los panes y los peces, llegada a la tierra prometida y el establecimiento de los 12 tribus de Israel. ¿Cómo termina el texto? 12 canastos llenos de pedazos de peces y panes. Es decir, Jesús está anunciando un éxodo espiritual a través del simbolismo de la multiplicación de los panes y los peces. El que me va a seguir a mí, tal como hace 1000 y pico de años fue a través de Moisés en el desierto, va a llegar a una nueva tierra prometida, una tierra que es mi mensaje, la tierra espiritual de Israel. Yo muchas veces digo, nosotros los judíos pertenecemos a los 12 tribus de Israel, ¿verdad? Eso de ser judío. Entonces uno puede decir, ay sí, ¿y yo el cristiano qué? Ustedes también, porque acá está la conexión entre el cristianismo y el judaísmo.
El judío pertenece a los 12 tribus físicos de Israel. Y a través del mensaje de Jesús, todo el que acepta su mensaje y entra dentro del mensaje y el entendimiento de ese mensaje, va a formar parte de los 12 tribus espirituales de Israel. Por eso yo siempre digo que venir a Israel no es venir a un país. Estoy dejando todas las idioteces de política y religión que no me interesan. Estás llegando a la tierra que vos perteneces a nivel espiritual. Yo digo que el cristiano tiene 2 nacionalidades: a donde nació, que es su pasaporte, y que pertenece a una relación extremadamente profunda que se llama: yo pertenezco a los 12 tribus espirituales de Israel. Y ese es el mensaje tan lindo que Jesús dice, que cualquiera que va a seguir mi mensaje va a transformarse en la continuación espiritual de una conexión física a una conexión espiritual. Es decir, Jesús es el tercer día espiritual de la creación, la nueva vida, y Jesús da el mensaje que cualquiera que entre en el mensaje espiritual que Él está entregando al ser humano va a formar parte de los 12 tribus espirituales de Israel. Y ahí va la conexión entre la dimensión física y la dimensión espiritual. Jesús va a hablarle a los judíos que pertenecen a la dimensión física, y a base de la dimensión física va a ofrecer la dimensión espiritual. Y es exacto como construir un edificio, un ladrillo sobre ladrillo. Pero si no vas a sostenerte sobre este ladrillo, que es el judaísmo, queda un vacío acá y te caes. Si quieres entender de dónde venís, tenés que entender sobre qué te apoyás, ¿verdad? Y para entender el mensaje de Jesús, hay que entender sobre qué está apoyado ese mensaje y qué Jesús quiere desarrollar. Jesús no inventa, Jesús va a desarrollar algo que ya existía y le va a dar otra dimensión y otra profundidad. Por eso estos 2 eventos que van a ocurrir en el Galilea, que es las bodas de Caná y la multiplicación, yo soy el comienzo, yo soy el camino, yo soy el nuevo Génesis, soy el nuevo Éxodos. ¿Y quién son ustedes? Mis 12 nuevos tribus espirituales. Entonces, la conexión está ahí. Es tema de elegir si la quieren ver o no. Y yo creo que más uno sabe del judaísmo y de la Biblia, más entiende la belleza y la profundidad del mensaje de Jesús. Porque hasta 50 minutos uno puede seguir pensando que Jesús transformó agua en vino porque es importante que la gente tenga vino y porque tenía compasión, y que hizo la multiplicación porque le dio lástima que la gente tenía hambre. Entonces podemos quedarnos en esa fase, que es también muy linda y es correcta, pero es como una pista de la profundidad tan increíble que Jesús nos ofrece, y va profundizando y profundizando y profundizando. Entonces me superpasé del tiempo, perdón. Y la segunda parte que va a completar este mensaje precioso va a ser la transfiguración en el monte Tabor, y lo más importante, la Eucaristía, la última cena y el nuevo mensaje de Jesús sobre el vino y el pan. Entonces, realmente esto era súper parte número 1, y les recomiendo para completar ese mensaje que realmente vean la parte número 2, porque yo siempre creo que cuando hablo con la gente del significado del vino y el pan, y qué significaba y en qué se transforma, es algo wow. Entonces, muchas gracias por asistir. Espero que les interesó. Y si tienen preguntas, con mucho gusto.
Gracias, Judy. Bueno, a todos ustedes mil y mil gracias. Este es el momento de hacer las preguntas aquí por el chat, si son tan amables. Por aquí alguien preguntaba, Judy, si realmente existió Moisés. Yo te voy leyendo las preguntas. No sé, digo, muchas veces yo me hago esa pregunta, ¿está bien? Digo, el tema de Moisés es un tema interesante. Primero que el nombre no es judío, es egipcio. En la Biblia dice que lo llamaron Moshe, no Moisés, Moshe. La frase dice que Imashuoto Me'amayim, porque lo sacaron del agua. El sacar del agua es Limshot. Mañana vamos a hablar de Moisés cuando vamos a hablar de la Pascua. Entonces, no sé, digo, es tema de fe. Porque uno puede decir entonces que la Biblia existió, entonces esos reyes existieron, entonces Abraham existió, pero si Abraham no existió, entonces Moisés existió, y no les puedo responder eso. Es tema de fe, y en tema de fe no me meto. Hay gente que cree que existió y hay gente que no, y respeto a todos. Vale. Luz Estela Franco pregunta, ¿el tamaño de las tinajas tiene alguna importancia o relevancia? Cero. Cero relevancia. Puede ser así de chiquitita y puede ser así de grande. No se olviden que es de piedra, hay que levantarla. Así que demasiado grandes no pueden ser. Yo siempre me río cuando voy a la iglesia de Caná de Galilea y veo una tinaja que es medio de la altura mía y yo tengo 1,78 m, y digo, pero ni loco, eso es una tinaja de piedra, eso era parte de un pilar, porque las tinajas tenían que moverlas de un lugar a otro. Entonces no pueden ser más de 10, 15 kilos, porque imagínense con el peso del agua. Entonces dice 6 galones, está escrito el tamaño, y eso era para una sinagoga, ¿está bien? Entonces no pueden ser gigantes, tenían que ser normales, algo que un ser humano puede llevar. Ahí el tamaño ya cambia. ¿Okay? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Y si no, por favor, Camilo, ¿le podrías habilitar el micrófono a don Jairo Vaquero, que quiere hacer una pregunta directamente? Camilo. Sandrita, muchas gracias. Judy, buenas tardes. Jairo Vaquero. Hola. Judy, la pregunta es con respecto al pasaje de las bodas de Caná de Juan. Estoy muy de acuerdo con lo que tú dices al final para cerrar. Creo que la conexión, la hermandad que existe entre el judaísmo y el cristianismo está en la parte espiritual. Ustedes, los judíos, son nuestros hermanos mayores, y quien no conoce la historia está condenado a repetirla. O sea, no puede amar lo que no conoce. La pregunta mía es la siguiente, Judy. No sé si sea oportuno, si tú nos pudieras explicar cuando en el pasaje de las bodas de Canaán, Jesús le contesta a María, María se percata de que no hay vino, y Jesús le dice, ¿qué quieres de mí? Mi hora. Aún no ha llegado mi hora. Eso tiene que ver con... Y la madre pues le contesta con lo que dice. Le dice a los sirvientes, hagan lo que él les dice. Eso me olvidé de explicarlo, lo explico normalmente. No se olviden que está, no sé si escucharon de la teoría de Oficita sobre Jesús. Está la teoría monofisita y teofisita, que habla de la esencia de Jesús. ¿Quién es Jesús realmente? Entonces la teoría teofisita dice que Jesús es una combinación inseparable de ser humano y de divino. La forma más fácil para explicarlo es como el sol. El sol da luz y calor. No hay un sol que da calor sin luz, y no hay un sol que da luz sin calor. No podés separar esas dos esencias del sol. Ese es el sol, ¿verdad? Entonces, la teoría de Oficita sobre Jesús dice que él es como el sol. Son dos esencias, la divina y la física, y nuestra capacidad cerebral humana no es capaz de entender esa combinación. Por eso realmente Jesús sufrió en la cruz. Porque si es solamente Dios, entonces podía hacer puff y desaparecer de la cruz, o no sufrió y era un show, ¿verdad? Pero Jesús realmente sufre en la cruz, sufre por nuestros pecados. Entonces, la parte del sufrimiento físico es la parte física de él. Eso que está entre nosotros es su apariencia física, es decir, que cuando hablamos de la esencia de Jesús estamos hablando de una esencia que nosotros no somos capaces de entenderla, pero es una combinación humana divina. Entonces, ahí
es cuando entendemos su parte humana y divina. La parte humana es cuando te tiran a hablar enfrente de 1000 personas y te quedas así, y la mamá le dice, y lo empuja, hace, y él dice, no ha llegado mi hora, y ella confía en él como mamá. Esa es la relación más linda en toda la Biblia entre María y Jesús. La mamá, realmente, porque ¿cómo alguien puede ser madre de semejante? ¿Me entendés? Entonces, en las tablas de la ley que Moisés recibe en el monte Sinaí está escrito claramente, respetá a tu madre y a tu padre. Uno de los mandamientos que Moisés recibe en el monte Sinaí. Entonces él está obligado, quiera o no quiera, tenga miedo o dude, que ha llegado su hora. Ahora, por un lado, duda como un ser humano, por el otro lado, qué semejante mensaje que va a transmitir. Entonces, esa es la teoría de Oficita, la teoría humana divina que existe en Jesús en forma inseparable. La humana, Dios mío, llegado mi hora realmente, y la mamá dice, sí, anda, no tengas miedo, llegó tu hora. Y lo empuja y le dice, haga lo que él dice, yo confío en él. Y su parte divina es su mensaje. Entonces es esa combinación inseparable de ser humano y divino que se puede ver claramente cuando Jesús abre su ministerio. Gracias, Judy. Gracias, Judy. Gracias, Bueno, Edita. con gusto, don Jairo. Diana Navarro pregunta, ¿la creación para los judíos es igual que para los católicos con respecto a Adán y Eva? Obvio. Nuestra Biblia es el Viejo Testamento. Okay. Julieta Jaramillo pregunta, ¿qué porcentaje de cristianos al día de hoy crees que hay en Israel? Casi nada, 500.000 de 10 millones, y la mayoría de ellos son ortodoxos, no católicos. Es decir, en Israel hay, digo, menos, si quieren mañana les digo exacto el porcentaje en cantidad, pero es alrededor de 400, 500.000, y la mayoría de esos 400, 500.000 son ortodoxos, y la super minoría es católicos. Es por eso cuando uno va al Santo Sepulcro, viene con el concepto de esas iglesias impresionantes, súper hermosas, al estilo católico, o de otras denominaciones, y se encuentra con una realidad completa diferente, que es la realidad ortodoxa. Entonces, un porcentaje muy pequeño, la mayoría judíos, luego musulmanes y una minoría del cristianismo. Mañana les digo exacto del porcentaje cuántos cristianos viven en Israel, y dentro de ese porcentaje la división de las denominaciones. ¿Está bien? Que no lo tengo en mi memoria. Súper. Bueno, pues muchísimas gracias, Judy. Una excelente las charlas como siempre, la gente súper contenta. A todos ustedes, mil y mil gracias. Les recuerdo que mañana vamos a tener la segunda parte, que son los orígenes bíblicos de la última cena y la Eucaristía, también a las 2 de la tarde, con el mismo código con el que ingresaron hoy. Cualquier cosita que surja, pues ya les escribí aquí mi teléfono para que por favor, lo repito, 635-6300, para que por favor me escriban y